Muy buenas tardes, estimados aprendices de la formación, apropiación de requerimientos logísticos en el e-commerce. Reciban todos ustedes la más cordial bienvenida a esta segunda conferencia web relacionada con la temática y las actividades de la unidad número 2. Pues nuevamente recordarle, mi nombre es Leonel Moscote Díaz, yo soy el instructor que le está a usted haciendo el seguimiento en el correspondiente curso. Pero es importante recalcar que esta conferencia web la pueden apreciar los cuatro grupos de manera simultánea que se encuentran matriculadas en la misma y que se identifica con la siguiente ficha de caracterización: 2533-419, 2533-420, 2533-421 y 2533-427. Entonces le damos la más calurosa bienvenida a Yuri Vanegas, Álvaro Jiménez, Pablo Arrota, Luisa Tamayo y Papelería Sami. Debe ser un aprendiz. ¿Cómo están ustedes, estimados aprendices? ¿Cómo les ha ido? ¿Sí me escuchan de manera correcta? Sí, señor. Ok, muchas gracias. ¿Y pueden visualizar la diapositiva al 100%? Sí, sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, de todas maneras, informarle que ustedes, como pueden observar ahí el chat de manera directa, cualquier información que escriba me lo pueden notificar porque yo en este momento estoy al 100% en la diapositiva y no puedo observar los chats, entonces les agradezco. Entonces, simplemente para dar inicio a esta segunda conferencia web, tenemos preparada la siguiente agenda u orden de la tarde o el día. El primer punto es el saludo de bienvenida a la sesión. El segundo es el objetivo de esta sesión en línea. El tercero hablaremos sobre la orientación de las actividades y temáticas relacionadas con la unidad número 2. El cuarto haremos la interacción en la plataforma territorio, si en dado caso que lo amerite el caso. El quinto paso, haremos las orientaciones generales a tener en cuenta y como último punto tenemos el espacio de conclusiones y preguntas. Entonces simplemente recordarles que como insumo y material académico para ustedes los aprendices, esta conferencia web está siendo grabada para que posteriormente ustedes la puedan observar si en dado caso que de pronto hay algo que no les quedó claro y la tengan que volver a presentar. Y también especialmente para aquellos aprendices que en la tarde de hoy se les dificulta ingresar a esta conferencia web, pues soy consciente que hay algunos que trabajan, otros que estudian y otros se les cruzan los compromisos. Bueno, en cuanto a las reglas de etiqueta, ya lo hablamos en la primera sesión en línea, pues básicamente así como yo me comporto de manera física en cierto contexto, pues también hay unas reglas en etiqueta en las cuales yo debo comportarme en el ámbito virtual como tal, pues básicamente eso se lo dije yo en la primera sesión en línea, simplemente ser puntual, tener el micrófono silenciado, la cámara apagada o encendida es opcional, pues simplemente por cuestiones de conectividad se requiere que esté apagada y escribir en el chat si tiene alguna duda, inquietud o alzamos la manito. Pues en estos momentos, como no puedo observar, digamos, lo que escriban al chat, sí les agradezco a aquellos aprendices que tengan alguna duda o intervención, simplemente activamos el micrófono como tal y pues lo otro sí, simplemente tener buena actitud positiva para que al final nos podamos ir contentos y felices con esta conferencia web relacionada con la unidad número 2. De antemano, bueno, iniciamos con el primer punto, simplemente en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA y en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, a la cual pertenezco. Le doy a todos ustedes, aprendices que se encuentran matriculados en la formación, apropiación de requerimientos logísticos en el e-commerce, a todos ustedes les doy la más calurosa bienvenida a esta segunda sesión en línea, correspondiente, obviamente, como ya les había comentado, a la unidad número 2. Y en cuanto al objetivo, pues básicamente es el mismo, es orientar a todos los aprendices que se encuentran relacionados obviamente en la formación que ya les comenté. ¿Sobre qué? Sobre la temática y las actividades que ustedes van a desarrollar en la unidad número 2 y así realizar un recorrido en la plataforma territorio como tal. Ahora, en cuanto al contenido temático, es decir, que vamos a desarrollar en esta unidad número 2, es decir, ustedes cuando ya presenten todas sus evidencias, aunque en este caso me regalan unos segundos. Para el caso de esta unidad, se van a desarrollar dos resultados de aprendizaje, pero el tema central de esta unidad número 2 se denomina elementos y procedimientos para la planeación logística en el e-commerce, ese es el tema central, pero
Los resultados de aprendizaje que ustedes van a adquirir una vez entreguen la evidencia, pues básicamente ustedes van a adquirir dos resultados de aprendizaje. El primero es determinar elementos y procedimientos para qué, para la planeación logística en el e-commerce según la normativa y condiciones de negociación. Este sería el primer resultado. Y el segundo, seleccionar componentes de soporte para la prestación de servicios logísticos según términos de negociación y la normativa como tal. Entonces, este es los dos resultados de aprendizaje que van a adquirir ustedes y la temática central como tal. Entonces, ahora sí, vamos a entrar al tercer punto, que son las orientaciones, tanto las actividades como la temática que vamos a ejecutar en esta unidad número 2, que ya les comenté el objetivo central y la temática y los resultados de aprendizaje, cuáles son los que van a adquirir, pero lo importante es que usted tenga un punto de partida, por así decirlo. Entonces, para ello, obviamente lo importante para ustedes iniciar la misma, deben descargar la guía de aprendizaje. Entonces, ustedes allá en el curso, como también en sus correos, a ustedes les llegó esta notificación que ven aquí a mano izquierda. Esta notificación que ven a mano izquierda, no sé si la pueden apreciar, que dice actividades de desarrollar de la unidad número 2. En ese anuncio, pues básicamente está contemplada la evidencia que ustedes van a desarrollar, que por este caso se denomina propuesta comercial en proceso logístico. Y aquí, precisamente, aquí les anexé para que ustedes puedan descargar casualmente la guía de aprendizaje, aquí es donde está la primera manito, no sé si la pueden observar, y en la parte inferior a mano izquierda de sus pantallas ustedes también deben descargar un documento que se llama anexo propuesta comercial, es decir, más o menos una orientación hacia dónde conduce esa actividad que ustedes van a desarrollar. Sin embargo, yo ahorita se las voy a explicar con mayor detalle. Entonces, básicamente, ¿por qué es importante descargar la guía de aprendizaje? Pues, obviamente la dos, porque les permite a usted el qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y a dónde deben enviar sus evidencias. Pues me he encontrado con algunos casos, no todos, pero sí más o menos un 1% que en el caso de la unidad número 1, usted sabe que era la línea de tiempo sobre el proceso de distribución. Hay algunos que enviaron la evidencia por el enlace de la unidad 2, entonces hay que tener en cuenta eso, que cada evidencia tiene su correspondiente enlace. Entonces, básicamente para descargar esa guía de aprendizaje, así como se los di ahorita, hay otra alternativa donde ustedes se dirigen a la carpeta contenidos del curso, luego a proyectos, que es la carpeta matriz, por así decirlo, y van a encontrar una subcarpeta que dice actividades de aprendizaje guía 1, 2 y 3, y por sentido lógico, obviamente, dentro de ella van a encontrar la guía de aprendizaje número 2. Como segunda opción, lo importante es descargar también los materiales tanto de estudio, que en este caso son los formativos y los materiales de apoyo. Entonces, para este caso, así como se los expliqué en la unidad número 1, es básicamente los mismos pasos que desarrollaron ustedes en la unidad número 1, simplemente que acá la guía número 2. Entonces, básicamente nos dirigimos a la carpeta de contenido del curso. Nos dirigimos a la carpeta contenido del curso, aquí es donde está la manito con el número 1. Entonces nos dirigimos a la carpeta de contenido donde está la manito número 1. Luego ahí nos vamos a la subcarpeta actividades de la guía de aprendizaje 2. Aquí donde está la manito número 2. Y dentro de esa subcarpeta ustedes van a encontrar un enlace que dice componente formativo 2. Simplemente que deben desarrollar, ustedes deben darle clic y miren que a ustedes en la parte superior donde yo les estoy mostrando la manito con el número 4, ustedes van a encontrar ese enlace tal y cual así. Simplemente deben darle clic y automáticamente a ustedes se les va a abrir una ventana alterna donde aparece de manera interactiva ese material que ustedes van a estudiar, que se denomina elementos y procedimientos para la planeación logística en el e-commerce. Entonces, básicamente, lo mismo que desarrollaron ustedes en la unidad número 1, simplemente en la parte inferior donde lo estoy mostrando con la manito número 5, ustedes le dan clic en iniciar y ahí básicamente en la parte inferior ustedes van a encontrar un rótulo que dice continuar, el cual les va a permitir y que ustedes puedan leer desde la primera página hasta la última. Entonces, esa es la tarea como tal para que ustedes ya de antemano pueda tener una claridad general sobre ese material para el desarrollo de la evidencia como tal.
Ahora bien, pues básicamente esto se lo dije en la unidad número uno, pero soy consciente que hay algunos aprendices que están entrando por primera vez a esta conferencia. Me han preguntado cómo descargar ese material sencillo. Ustedes simplemente ya le dio clic al material, se le abrió una ventana alternativa, se le abrió el material de manera interactiva. Cuando ya usted le da clic en iniciar, usted simplemente cuando da a iniciar y en la parte superior de sus pantallas, allá en el material, en la parte izquierda, ustedes van a encontrar un rótulo que dice menú. Menú, al darle clic usted al menú, a ustedes se les van a desglosar, mire acá donde la manito o el número 3 en la parte izquierda de sus pantallas, van a encontrar un rótulo que dice descargar material. Ahí ustedes tienen la posibilidad de descargar ese material, tanto el interactivo, obviamente formativo, como el de apoyo. Entonces, básicamente, esa carpeta se les va a descargar de manera comprimida. Simplemente les decía yo en la clase anterior que ese material, pues obviamente, independiente que ya nosotros terminemos el curso, ese material ustedes lo van a poder abrir las veces que ustedes quieran, independiente que nosotros hayamos terminado el correspondiente curso. Entonces, básicamente, ¿qué se pide? Que esa carpeta comprimida se descomprima y ustedes van a encontrar un enlace que dice index.html. Entonces, a usted al darle clic, automáticamente se les abre ese material interactivo. Me han preguntado por qué no lo puedo convertir en PDF, porque ese material por lo general tiene algunos videos y obviamente al convertirlo, pues obviamente usted puede convertirlo de manera parcial en PDF, pero los videos no lo va a poder usted visualizar. Entonces, ya los cursos nuevos, un curso nuevo de apropiación de requerimientos logísticos en el ICORME, que hace parte de la familia de mercadeo y logística, y estos cursos nuevos, por lo general, los materiales son interactivos, pero independiente de que sea interactivo, no quiere decir que usted no lo pueda observar. Si usted descarga la carpeta, eso es lo fundamental que ustedes deben hacer, que vayan organizando el curso por carpeta, unidad uno 2 y 3, y que ustedes más adelante puedan, obviamente, leer ese material. Obviamente, para el desarrollo de esta evidencia es importante que lo lean de principio a fin, que son, creo que son 6 hojas. Entonces, ya una vez usted descargó la guía, usted descargó y ya observó los materiales formativos y de apoyo, también que es importante que le va a servir a ustedes de insumo para el desarrollo de la evidencia que vamos a desarrollar, que se llama, es una propuesta comercial. Ustedes también deben descargar un anexo es como un complemento, el cual les va a permitir a ustedes orientarse sobre qué, sobre esa actividad que van a desarrollar, y básicamente los pasos son los mismos, es simplemente me dirijo a la carpeta de contenido del curso. Luego me voy a actividades de aprendizaje guía 2 y aquí donde está la manito número 3 yo voy a encontrar un rótulo que dice actividad de aprendizaje 2. Ahí le doy clic y miren que a mano derecha de su pantalla donde está la manito con el número 4 y le estoy recalcando aquí con el cursor, ustedes pueden dar clic y ahí se va a descargar un anexo. ¿Cuál es el anexo? Pues básicamente un documento en Word que les va a orientar a ustedes que es una propuesta comercial y cuáles son los puntos que ustedes van a desarrollar. Entonces, hasta aquí, pues básicamente lo que he explicado con respecto a las actividades es simplemente los insumos o materiales que ustedes hasta el momento necesitan para el desarrollo de su propuesta comercial, que es la única evidencia que obviamente ustedes van a desarrollar de manera calificable para esta unidad número uno. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia, qué es lo que realmente ustedes deben desarrollar. Entonces, en estos momentos, para la unidad número uno, hay una evidencia que no es calificable, pero sí es importante que usted, obviamente, dé respuesta a la misma, que es un foro temático que se llama Ventajas del e-commerce. Este foro temático, como obviamente no es calificable, pues obviamente no es que lo vamos a dejar ahí y al final del curso lo voy a contestar, no, pues obviamente por sentido lógico usted primero concéntrese con la actividad que es calificable, que es la propuesta comercial de indicadores en proceso logístico, y una vez ya usted entregue esa propuesta y que la misma obviamente sea retroalimentada y aprobada por el instructor, entonces simplemente puede continuar con la evidencia del foro temático. Entonces, esas son las dos evidencias como tal que ustedes deben desarrollar. Entonces, ahora sí, vamos a verificar a grosso modo cómo resolver cada una de ellas. Pero antes es importante que nosotros, ustedes, tengan una claridad de los conceptos que van relacionados con la temática de la unidad número 2. Simplemente vamos a entrar un poco a la temática que se la van a ustedes a leer
de una manera más general, yo se los voy a dar de una manera concisa, pero de igual forma ya ustedes van entrando en sí qué es lo que realmente deben ir desarrollando con respecto a la temática. Entonces, básicamente, ustedes en pantalla pueden observar temática central de la unidad 2, ¿sí la pueden observar? ¿Sí, no? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, la temática central de esta unidad número 2, como les dije ahorita, es o se define elementos y procedimientos para la planeación logística en el e-commerce. Ese es el tema central de la unidad número 2, pero el tema central o general de todo el curso es logística y transporte y el comercio electrónico. Es decir, son esos tres componentes que nosotros hemos venido manejando y que en la primera clase, en la primera conferencia web, yo les daba la conceptualización de esos tres componentes. Logística y transporte, que obviamente también hace parte del sistema de distribución y el comercio electrónico. Esto es básicamente un recordatorio de lo que yo les había hablado a ustedes en la primera clase, en la conferencia web. En la primera habíamos dado la definición de lo que era logística y obviamente unido a lo que es el transporte. También habíamos hablado sobre el sistema de distribución y como último habíamos abordado la temática y la conceptualización del e-commerce, que es lo mismo el comercio electrónico. Entonces, ya eso se lo expliqué yo en la unidad número 1. Entonces, ahora vamos a partir de qué? Vamos a partir del tema central de esta unidad que se denomina, y les dije, elementos y procedimientos para la planeación logística en el e-commerce. Entonces, para tener una claridad sobre esta temática, que es importante que nosotros podamos arrancar en qué concepto, en lo que es la planeación logística, es decir, pues obviamente tener una claridad, un concepto elemental. De igual forma usted van a encontrar muchos conceptos de muchos sectores, pero cuando nosotros hablamos de planeación logística, es básicamente un plan de acción consensuado, obviamente, por todas las personas implicadas o involucradas en esos objetivos logísticos de la compañía. Pues obviamente están implicadas muchas personas, entre esos casos las empresas, es la fábrica, los proveedores y hasta que obviamente llegue al consumidor final. Entonces, esa planeación, pues obviamente, logística abarca que desde el aprovechamiento de la materia prima, cuando yo compro toda esa materia prima, luego la convierto en producción, en un producto, hasta que obviamente se gestione y se entregue esa mercancía o ese producto al cliente final. Eso es lo que en sí se denomina planeación logística. Es decir, miren que la palabra dice planeación, debo crear un plan, pero ese plan debo convertirlo en una acción. Puedo crear el plan, pero si no lo llevo a la acción, quedaría en letra muerta. Entonces, es importante ese concepto tenerlo claro. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del enfoque tradicional de lo que llamamos comúnmente la logística, obviamente ese proceso como tal involucra o emplea qué elementos importantes, entre ellos el aprovechamiento, las operaciones y la distribución, es decir, son elementos muy importantes en la logística de las empresas como tal. Pero la logística, cuando ya hablamos ya de manera general, pues obviamente el manejo de mercancía, todas sus operaciones, lo que hace necesario que la existencia de un sistema adecuado para su control. Pero para yo tener un control de esa logística, yo debo aplicar unos indicadores, que es lo que ahorita yo les voy a explicar, que son los KPI, que son esos indicadores y va relacionado con lo que ustedes van a desarrollar. Entonces, eso me va a permitir a mí tener una métrica, unos indicadores si realmente estoy haciendo las cosas bien, si debo corregir o debo hacer una mejora como tal. Eso se lo explico ahorita. Cuando nosotros ya de pronto, no apartándonos del tema, pero si nosotros de pronto tenemos una noción de lo que es el servicio al cliente, se manejan unos elementos muy importantes como qué, como la confianza, la flexibilidad, la calidad, la certeza y la exigencia. Es en cuanto al servicio al cliente. Pero si nosotros nos vamos ahora al servicio de la parte logística en el e-commerce, también cuenta con unos elementos, unos factores que son muy importantes. Entre ellos están los procesos de producción que encaminan al aumento de la línea de mejora y eficacia, obviamente, de los procesos para la entrega de lo que requiera el cliente, que puede ser la mercancía y obviamente servicios como tal. Entonces, así como hay esos elementos importantes en el servicio al cliente, acá en el servicio del proceso logístico, en el e-commerce, también existen estos elementos muy fundamentales. Un tema muy importante que se debe manejar aquí en los elementos y procedimientos para la planeación logística
de la cadena de suministro y obviamente nosotros debemos tenerla en cuenta para el diagnóstico de la misma. Entonces, simplemente ya hay algunos que manejan este tema, de pronto hay otros que apenas lo están conociendo porque están adquiriendo esa experiencia para aplicarla en su entorno, pero cuando nosotros hablamos de la cadena de suministro, pues básicamente de manera elemental es el conjunto de intermediarios y proveedores que intervienen en el trayecto desde el productor, que viene siendo la empresa que produce esa mercancía o ese producto, hasta el consumidor final. Es decir, por así decirlo, así como ustedes hicieron esa línea de tiempo en la unidad número uno, pues acá también en esa línea de las personas que intervienen, todo ese proceso es lo que nosotros llamamos la cadena de suministro. Ahora, hay un diagnóstico que nosotros debemos realizar en los procesos logísticos como tal. Entonces, normalmente en ese proceso logístico se conocen 5 procesos muy importantes y que ustedes deben tener en cuenta para qué, para que podamos tener o medir la calidad logística en la empresa. Entre ellos, ¿cuáles hacen parte de esos procesos? Las compras, el servicio al cliente, la gestión de inventario, el almacenamiento y el transporte. Ahora, eso es lo que ustedes van a encontrar en el material, pero hay otros autores que, ahorita los vamos a ver, dicen otras series de componentes que también se deben tener en cuenta. Entonces, esto hace parte de, obviamente, de ese diagnóstico logístico. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese diagnóstico en proceso logístico, ¿qué debemos tener presente? Pues básicamente, ya hablando en términos de lo que es el diagnóstico, es básicamente el proceso o la cadena logística que se debe tener en cuenta las siguientes variables. ¿Cuáles son las variables? Es decir, como todo ese proceso que debo yo tener en cuenta como empresario para llevar una logística de manera eficiente y eficaz, ¿qué debo tener presente? Hombre, debo tener un servicio al cliente porque obviamente debo recesionar qué es lo que quiere el cliente como tal y hacia eso me conduce que a un pronóstico de demanda, es decir, como empresa, ¿qué quiere el cliente que yo lo satisfaga? Eso obviamente cuando ya yo consolido un servicio al cliente y obviamente recibo la demanda de lo que me están pidiendo, yo hago un sistema de pedido, bueno, listo, esto fue lo que me pidió a mí el cliente como tal. Entonces, esto fue lo que me pidió el cliente y yo para cumplirle a él debo comprar unos insumos y esos insumos obviamente merecen que yo los almacene, que es lo que comúnmente esos insumos entran las materias primas. ¿Para qué? Para yo elaborar el producto. Luego vienen los movimientos de esos materiales que debo tener las bodegas y almacenarlas para que obviamente no se vayan a averiar o a deteriorar. Entonces, cuando ya yo hago todo ese proceso, entro a una parte muy fundamental, que es la planeación de la producción. Es decir, ya yo planeo qué es lo que realmente debo producir de acuerdo a esa demanda que me exigió o me pidió a mí el cliente como tal. Luego, cuando ya produzco, almaceno ese producto terminado y por último, lo comercializo, que ahí es donde ya utilizo la parte final, que es el transporte, donde le voy a entregar obviamente ese producto a quién, al cliente final. Entonces, ese diagnóstico en proceso de estos elementos, estas variables son muy importantes que se tengan en cuenta. ¿Para qué? Para que la planeación logística en el e-commerce se pueda dar de manera excelente o efectiva. Y como yo les decía ahorita, hay muchos autores que obviamente, y ustedes lo van a encontrar en el material, por ejemplo, que en ese diagnóstico, el proceso lógico, se manejan muchas variables, muchos elementos. Por ejemplo, aquí van a encontrar muchos autores. En este caso, Eduardo Arbonés dice que en ese diagnóstico o proceso logístico se dan unas actividades que obviamente se deben tener en cuenta. Miren que aquí él dice que se ejecuta la gestión de almacén, el manejo de materiales, gestión de inventario, la previsión de demanda, y así sucesivamente hay muchos elementos, sino que unos autores detallan algo similar y hay otros que agregan otras cosas. Es decir, es lo mismo que les había, y retrocedo un poco lo que les había dicho aquí, pero de una manera más detallada lo traducen esos autores. Ahora, yo les había hablado ahorita de los KPI. Es importante que ustedes tengan este concepto claro. Para algunos de pronto es un concepto nuevo, para otros ya es un concepto que ya vienen manejando, porque soy consciente que hay muchas personas que tienen experiencia en la cuestión del proceso de planeación y la parte logística. Entonces, cuando nosotros básicamente hablamos de los KPI, que es básicamente traducido al español, son los indicadores clave de rendimiento o de desempeño. Entonces, la clave básica para garantizar el proceso logístico para que una empresa sea rentable y eficiente
es estar continuamente midiendo y optimizando ¿qué? El desempeño de la empresa. Es decir, que todos esos procesos que yo hago desde la elaboración de mi producto hasta la entrega final, yo debo realizarlo de manera óptima, de tal forma que el cliente no se vaya a quejar de mí, sino que por el contrario, yo presto un servicio de calidad. Entonces, para yo ser óptimo y pueda medir que realmente estoy cumpliendo con eso que me está exigiendo a mí el cliente, entonces aquí entran los KPI, que básicamente son esos indicadores o son unas métricas o unos indicadores que me dice a mí, hombre, miren, usted en estos momentos está cumpliendo con los indicadores. Por ejemplo, digamos en el mes de abril, digamos para la entrega de mercancía, usted ha cumplido con el 80%, pero el indicador me dice que en el mes anterior, en el mes de marzo, pues obviamente para esta fecha, digamos a 20 de abril, mi indicador no era el 80%, entonces era el 70%. Entonces, esos indicadores me permiten a mí, o sea, esos KPI me permiten a mí que debo mejorar. Y si estoy de pronto una fase donde estoy haciendo las cosas bien, pues obviamente mantenerme o hacerlas mejor. Entonces, surgen estos KPI, ¿para qué? Para yo tener un indicador realmente que me permita a mí optimizar y hacer las cosas bien hechas. Entonces, de una manera muy elemental, simplemente preguntarnos, pues, ¿qué son los KPI en la logística? Pues básicamente, como yo les decía ahorita, son unas métricas o unos indicadores, obviamente, que se utiliza en la logística que, traducido al español, son indicadores claves de rendimiento de desempeño. Entonces, esos indicadores de desempeño las utilizan las empresas ¿para qué? Para recaudar, medir, rastrear datos y compararlos con qué? Con el historial de la entidad. Como le decía ahorita, por ejemplo, estamos en el mes de abril, pero yo puedo comparar si el rendimiento que yo estoy generando en el mes de abril en comparación al mes de marzo o otros años anteriores, si es el más adecuado. Es decir, si de pronto mi rentabilidad, digamos, en cuanto a eficiencia, de pronto estaba en el 70%, pero años atrás la eficiencia mía para tal mes estaba en el 90%, entonces yo debo mejorar. Entonces, esos indicadores o esos KPI me permiten a mí hacer un punto de comparación. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer una mejora continua de mis procesos y que obviamente el cliente pueda recibir lo que él me solicite o me demanda a mí de una manera eficiente y eficaz. Entonces, dentro de esos KPI, que llamamos comúnmente como indicadores clave de rendimiento, ustedes en la parte logística se aplican los KPI para el abastecimiento. Es decir, yo puedo ver, bueno, mi rendimiento en el abastecimiento, yo he abastecido, digamos, a cierta población al 60% en este mes, pero de pronto en otros meses de pronto el rendimiento fue bajo. Bueno, si metemos un poco la cuestión de la pandemia, de pronto bajó en el 2021, 2022. Así también hay los KPI para los inventarios, para los almacenamientos, para el transporte, para la gestión de pedidos y también los KPI para la calidad, porque también debo medir mi calidad si realmente estoy prestando un servicio eficiente. Y eso es lo que yo le decía ahorita, eso es lo que según obviamente los expertos se llaman mejora continua. Y este señor que ustedes ven en la parte de abajo, que se llama Peter Drucker, pues básicamente un gurú de la gestión empresarial moderna, dice que lo que no se puede controlar no se puede gestionar y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Entonces, esto conduce a que siempre debo hacer una mejora continua de mi proceso. ¿Por qué? Porque de pronto va a venir la competencia y va a hacer las cosas mejores que yo, entonces ya no me van a buscar a mí, sino que van a buscar la competencia porque están prestando un servicio de calidad y que realmente yo he bajado, digamos, con la prestación de un excelente servicio. También en los KPI como tal, pues obviamente también es posible hacer una lista de diferentes métricas que actúan sobre el mismo KPI. Es decir, usted puede, digamos, llevar a cabo cuáles son los indicadores de las ventas por cliente, las transacciones, el total de ventas, las operaciones que usted ha realizado. Es decir, son indicadores que obviamente, pues ya en la práctica como tal, esto se maneja a través de programas especiales que obviamente no se requieren hacerlo de manera manual, pero sí hay unos programas especiales para ello. Entonces, ya después de hablar de esos KPI, bueno, ¿y qué beneficios proporcionan esos KPI para las empresas, especialmente para el servicio logístico y aplicados al e-commerce? Dentro de esos beneficios aportan una mayor precisión en la toma de decisiones, es decir, que los resultados que usted tenga son veraces y así usted pueda tomar correcciones y decisiones efectivas. También proporciona una mayor eficiencia y eficacia en los procesos y también
mayor rapidez, mejor compresión y transparencia a la hora de comunicar resultados, entre otros. Hay muchos beneficios, pero por cuestiones de tiempo, pues obviamente yo les doy eso de una manera muy concisa, ya ustedes lo van a leer en el material. También, ya para concluir, ustedes van a manejar la temática y allá lo van a leer lo que es la logística inversa, que eso lo manejan mucho las empresas. ¿Por qué? Porque ninguna empresa está exenta que al transportar una mercancía o hacer, digamos, ese proceso logístico, de pronto se vaya a averiar la mercancía como tal. Entonces, si de pronto hay algunos que ya han revisado el material, perdón, pues básicamente la logística inversa es el proceso llevado a cabo por un cliente para devolver un producto. Es decir, en el caso de ustedes que son los aprendices de esta formación, apropiación de requerimientos y logístico en el CORME, digamos, usted solicitó una mercancía, pero esa mercancía, obviamente, usted la recibió defectuosa o incorrecta o averiada o obsoleta, pues obviamente usted hace el derecho a que le devuelvan esa mercancía y la empresa tiene que, obviamente, cambiarle esa mercancía o esos productos que usted recibió de manera defectuosa. Entonces, básicamente es entregar eso que realmente yo no pedí, porque no cumplí con mi expectativa. Entonces, es lo que llamamos logística inversa. Entonces, ¿qué hace la empresa con esa mercancía o esos productos que entregó de pronto defectuoso, incorrecto, averiado? Pues muchas veces, a veces se reciclan, otros se reutilizan para sacar otro nuevo producto, pues obviamente utilizando ciertas partes que todavía se pueden reutilizar. Otras se desechan porque definitivamente la mercancía está dañada. En fin, eso es lo que nosotros comúnmente conocemos como la logística inversa. Y finalizo con esto que ustedes lo van a aplicar en esa evidencia que ya les voy a explicar, que son las buenas prácticas de bioseguridad. Es decir, en este componente de la logística, pues obviamente se requiere que el personal cuente con todos esos implementos que lo puedan proteger. Pues obviamente hay empresas que manejan de acuerdo al nivel, hay niveles altos, que está expuesto obviamente los trabajadores y obviamente se requiere que el trabajador tenga los elementos necesarios para que obviamente las empresas apliquen prácticas o buenas prácticas de bioseguridad, pues básicamente implementos como los guantes, las gafas, en fin, todo dependiendo de la empresa. Y todo esto básicamente cuando hablamos de estas buenas prácticas de bioseguridad es básicamente el conjunto de medidas o prácticas destinadas a qué? A mantener controlados los riesgos laborales provenientes principales de qué? En el entorno laboral, en la parte física, química, biológica y que pueden afectar la salud de las personas o los trabajadores. Entonces, las empresas deben tener esos protocolos y obviamente se lo exige la ley, efectivamente lo que nosotros comúnmente llamamos como el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos elementos ustedes lo van a encontrar de una manera más detallada allá en el material formativo. Entonces, ahora sí, les voy a explicar lo que ustedes van a desarrollar en la unidad número 2. Como les dije, la primera evidencia, que no es calificable, es un foro temático, pero de antemano los invito a que ustedes puedan iniciar con el desarrollo de la evidencia que es calificable, que en este caso la evidencia que van a desarrollar se denomina propuesta comercial de indicadores en procesos logísticos. Entonces, importantísimo, este documento que yo les estoy aquí recalcando o resaltando aquí con el cursor un círculo, ese documento lo deben descargar. ¿Para qué? Para que tengan una orientación general de lo que van a resolver, pero ya yo le di los pasos atrás. Si de pronto usted ingresó un poco tarde, pues obviamente a ustedes les va a quedar esta grabación donde ya ustedes pueden observar qué es lo que realmente les dije yo al principio y así se puede actualizar. Entonces, ahora sí, verifiquemos a grosso modo qué es lo que ustedes van a desarrollar. Entonces, si es el foro temático de la unidad número 1, básicamente que se pide que usted ingrese allá a los materiales formativos de las guías 1, 2 y 3, que ahí van a encontrar los materiales interactivos. Es importante que usted lea esos materiales y posteriormente a que se le pide que usted resuelva un interrogante y es que ¿qué ventajas proporciona el e-commerce para las empresas que prestan servicios logísticos? Entonces, básicamente, de acuerdo a la lectura, como también de acuerdo a la investigación que yo pueda realizar en otras fuentes bibliográficas, es dar respuesta a ese interrogante. Y básicamente los pasos
Para el desarrollo del mismo, miren que a mano izquierda de su pantalla, usted le dan clic donde dice foros, aquí donde está la manito con el número uno, luego se van a desglosar todos los foros en los cuales ustedes se encuentran activos en la plataforma y ustedes van a encontrar el foro que dice ventajas del e-commerce. Simplemente, ¿qué debe hacer usted? Darle clic donde dice responder, mire aquí donde está la manito con el número 2 que le estoy mostrando, usted le da clic en responder, ahí está el interrogante y pues obviamente usted va a encontrar la caja de comentarios donde va a dar su respuesta, aquí donde está la manito con el número 3 y luego le da en responder. Es decir, ese foro no es calificable, pero obviamente yo voy a leer su participación y se la voy a retroalimentar. Entonces, esta sería en sí la primera evidencia que ustedes van a desarrollar que no es calificable. Ahora sí viene lo más importante, que es la evidencia que es calificable y que se denomina propuesta comercial de indicadores y procesos logísticos. Y allá en el material que yo ahorita les mostré, que van a descargar ustedes un Word, un documento en Word, pues ahí básicamente le dan a ustedes en sí que es una propuesta comercial y básicamente es un documento en el que se propone un plan o una oferta de productos o servicios que se tiene a la venta, es decir, la empresa como tal, pues obviamente ofrece su propuesta comercial de sus servicios, qué hace, qué no hace, ¿para qué? Para un cliente como tal. Entonces, allá ustedes van a encontrar el significado de lo mismo, pero para partir de ahí, ¿qué es lo que realmente es la propuesta? Y también, pues obviamente esta propuesta se centra en qué? En presentar los puntos que el vendedor, en este caso como la empresa, considera más importantes y que obviamente va a llegar a un punto de negociación, bien sea con un cliente, bien sea con comprador como tal. Entonces, ahora sí, les voy a explicar de una manera detallada qué van a resolver ustedes en esta evidencia. Esta evidencia básicamente ustedes tienen casi 2 semanas para el desarrollo de la misma. Entonces se requiere que obviamente ustedes hagan un excelente trabajo. De hecho, inclusive ahí le dan a ustedes las correspondientes instrucciones, pero no está de más que yo les explique. Entonces, ¿qué dice el trabajo? Y ustedes lo van a encontrar en la guía de aprendizaje tal y cual como yo se lo estoy mostrando. Dice, realice una propuesta comercial tomando como punto de partida el comportamiento financiero del país. Miren que ahí se lo resalté en rojo. Ah, ok, comportamiento financiero del país. De ahí voy a partir. Es decir, cuál es el comportamiento que ha tenido obviamente el país de manera financiera en tantos años, donde se tenga en cuenta el análisis de los procesos logísticos. Ah, ok, listo, entonces yo analizo esos procesos logísticos que se ha dado en el país durante ¿qué? Estos últimos años. Entonces, análisis de los procesos logísticos más representativos en los últimos años en el e-commerce. Entonces, básicamente, voy e investigo sobre todos esos procesos logísticos que se ha dado acá, en el caso de nosotros en Colombia, y que obviamente se ha aplicado en el e-commerce. Para ello, se debe tener en cuenta la importancia de los KPI, que ahorita se los dije, el significado, que básicamente son esos indicadores, esas métricas que me permiten a mí comparar. Por ejemplo, ustedes pueden buscar los indicadores bueno, de abastecimiento, de entrega de los productos, de todos esos procesos logísticos, digamos en el año 2020 con el 2005, ustedes van a encontrar muchos indicadores y van a buscar ustedes investigar. Entonces, de esos KPI, ¿para qué? Para los empresarios y ciudadanos en general. Pues estos permiten pronosticar el futuro, en el caso de los KPI, económico y anticiparse a los cambios del mercado. Entonces, ¿qué se les pide a ustedes? A ustedes se les dan una instrucción. Miren que aquí se la estoy indicando con el cursor. Entonces, ¿cuáles son estas instrucciones? Que ya les di una parte inicial que dice, realice la lectura, obviamente, del material formativo, que es el número 2, que ya son esos materiales que ya yo les dije que ustedes debían descargar, leer, y si todavía se encuentra aquí como insuficiente, que todavía le falta más apropiarse del tema, pues ustedes pueden investigar otras fuentes en Internet. Luego viene la construcción de la propuesta comercial, es de indicadores y procesos logísticos en la cual debe contener lo mismo. Entonces, ¿qué va a desarrollar ustedes a partir de aquí, de este primer punto que dice título de la propuesta? Es decir, el título de ese trabajo, esa evidencia que ustedes van a presentar, pues obviamente se denomina propuesta comercial de indicadores en proceso logístico. Ese es el título central. La portada de presentación, pues básicamente conduce a que debe estar su nombre, pues si ustedes pueden colocar el nombre mío también, el nombre de la institución, Servicio Nacional de Aprendizaje de Escena, pueden colocar, digamos, la región donde ustedes pertenecen, en fin, la hoja de presentación donde está el título, el nombre de ustedes, del tutor o instructor, el nombre de la institución y pueden colocar hasta el año. Esa sería la portada de presentación. El resumen, pues básicamente
Ya sería una siguiente hoja, es un resumen donde usted va a hablar qué es lo que va a desarrollar. Bueno, se pretende desarrollar una propuesta comercial de indicadores en los procesos logísticos, obviamente en los últimos años, en lo que ha pasado en los análisis de los procesos logísticos en Colombia. Entonces, usted hace un resumen, es decir, eso lo puede dejar en una hoja como tal. Luego viene el cuarto punto que dice tabla de contenido. Pues esta tabla de contenido es básicamente colocar cuando ya usted haga el trabajo general, que ahí vayan obviamente detallados tanto los títulos como los subtítulos y que obviamente ellos tienen su paginación. Entonces, por ejemplo, en la tabla de contenido usted puede colocar, bueno, resumen se encuentra en la página número 5. Los objetivos generales se encuentran en la página número 6, entonces en la página número 6. Entonces, la tabla de contenido básicamente es como una radiografía de esa temática que se encuentra en cada uno de estos puntos, simplemente para que usted lo detalle. Luego, que sigue, usted debe detallar un objetivo general y máximo tres objetivos específicos. Entonces, de pronto para algunos esto es nuevo, hay otros que sí lo manejan porque tienen la experticia, ya son personas experimentadas en esto, pues básicamente el objetivo general es lo que se pretende alcanzar. Pues básicamente en estos objetivos generales, ¿por qué se utilizan los objetivos generales y específicos? Pues obviamente se utiliza a la hora de redactar un trabajo académico, en este caso ustedes van a presentar un trabajo que obviamente tiene esta estructura, entonces usted debe detallar un objetivo general, no va a colocar el objetivo general en una hoja y el objetivo específico en otra, no, en esa misma hoja usted puede colocar objetivos, usted coloca el objetivo general es el que abarca, digamos, qué es lo que usted va a desarrollar, qué es lo que usted pretende alcanzar. Entonces, ese es un solo objetivo general, pero cuando ya hablamos de objetivos específicos, va un poco ligado al objetivo general, es decir, para yo alcanzar ese objetivo general, pues obviamente que debo tener en cuenta también, entonces yo detallo los objetivos específicos, pero aquí me estaciono con respecto a los objetivos generales y los objetivos específicos para que de pronto los que por primera vez están desarrollando esta serie de trabajos, pues básicamente para yo desarrollar un objetivo general, yo casualmente debo utilizar los verbos infinitivos. ¿Qué quiere decir verbos infinitivos? Pues básicamente cuando yo hablo de verbos infinitivos son aquellos que están conjugados, que no están conjugados, perdón, que no expresan ni tiempo, ni modo, ni persona. Ejemplo, los verbos infinitivos son aquellas palabras que terminan en ar, ir. Por ejemplo, desarrollar una propuesta de los indicadores de proceso logístico a través de qué? Ya usted, bueno, ya eso sí lo redacta usted. Es como un objetivo general. Es decir, que usted va a iniciar con palabras que terminen en ar, ir. Y aquí les coloqué algún en azulito que dice desarrollar, resumir, establecer, analizar. Y usted puede agregar otras palabras suyas. Entonces, máximo objetivo general, uno solo, porque es lo que yo pretendo alcanzar. Y objetivo específico, mínimo, o sea, dos, máximo tres. Entonces ya usted detalla el objetivo general y el objetivo específico. Ahora viene en sí, viene el cuerpo del trabajo, es decir, qué es lo que realmente debe contar, porque esto es como lo más importante, este es el corazón del trabajo. Entonces me dice que yo debo desarrollar unos contenidos y aquí usted puede colocar obviamente, este es el primer título, por así decirlo. Entonces, el primer contenido que usted va a desarrollar es el A, que dice realizar un diagnóstico de los procesos logísticos en los últimos años en el país. ¿Qué quiere decir? Que usted básicamente, obviamente, con la información que usted va a encontrar en la unidad número 2 y sin dado caso que usted tenga que investigar otra fuente, buscar en internet, usted lo puede hacer, hombre, yo voy a indagar, voy a investigar sobre cómo se han realizado esos procesos logísticos en los últimos años en el país. Entonces usted dice, bueno, los últimos años, estoy en 2022, bueno, del 2012 para acá voy a tomar los 10 años o los últimos 5 años, ya eso sí, lo escoge usted si quiere tomar 3 años, 4 años, 5 años, en fin. Entonces usted va a realizar un diagnóstico, bueno, de acuerdo a lo que se pudo investigar, puedo definir que en cuanto a procesos logísticos en los últimos años en el país se ha desarrollado esto y ya usted describe de manera personal este primer componente que se llama el diagnóstico de los procesos. Luego viene el B, que son los KPI, que fue lo que yo les expliqué ahorita. Entonces,
Ah, ok, el profesor me explicó que los KPI son los indicadores clave de desempeño. Es decir, básicamente aquí, ¿qué debo yo desarrollar en ese punto B? Debo investigar sobre los KPI y luego que ya investigue, debo detallar la importancia que representan los KPI para las empresas. Entonces, básicamente investigo esa información de los KPI y qué tan importantes son ellos para las empresas, especialmente para las empresas de servicios logísticos como tal. Ese es el punto B en cuanto al contenido. El C, usted mismo va a describir estrategias que se pueden ejecutar para un excelente proceso logístico. Simplemente puede investigar, puede buscar información y simplemente, bueno, las estrategias para uno llevar un excelente proceso logístico son estas y usted las detalla una a una. El punto de dice detallar las acciones correctivas que se podrían aplicar en la logística inversa. Miren que yo ahorita les hablé a ustedes sobre la logística inversa, ya eso quedó claro, pues básicamente eso que devuelve, digamos, el cliente porque vino imperfecto, entonces, listo. Entonces, ¿qué acciones correctivas se podrían aplicar para que obviamente no se ejecute esa logística inversa? Es decir, para que el cliente no tenga que devolver la mercancía como tal, pues obviamente dentro de esas acciones que el producto se lleve de una manera eficiente en el transporte, que no vaya a sufrir aberraciones, pues obviamente ya ustedes detallan qué acciones correctivas deben tomar las empresas para que no le devuelvan esos productos los clientes como tal. Y el quinto punto, en cuanto a contenido, mencione cuáles son las buenas prácticas de bioseguridad aplicada en los procesos logísticos, que fue lo que le expliqué yo ahorita, es decir, esas buenas prácticas que los trabajadores en esas empresas logísticas o en cualquier empresa tengan los elementos necesarios que realmente permitan que ellos puedan ejercer sus funciones y que estén amparados. Entonces, simplemente usted va a mencionar cuáles son esas buenas prácticas. Bueno, dentro de esas buenas prácticas se requiere que los trabajadores o funcionarios como tal tengan los elementos necesarios que necesitan obviamente en cada supuesto de trabajo y usted va detallando uno a uno. Por último, en esa propuesta usted debe redactar unas conclusiones que no debe ser tan extenso, pues básicamente las conclusiones es básicamente redactar lo que yo hice, bueno, a través de esta propuesta que se desarrolló de cada comercial de indicadores procesos logísticos se pudo, digamos, adquirir conocimiento en esta temática y usted da como unas conclusiones generales. Por último, usted debe escribir un glosario. Ustedes en las guías de aprendizaje, por lo general, las guías de aprendizaje tienen su glosario, pues el glosario es una lista de términos que yo utilicé en el desarrollo del trabajo. Entonces, en este trabajo, por ejemplo, usted utilizó la palabra logística muchas veces, entonces usted coloca logística y define qué es logística. Entonces, es como relacionar una lista de conceptos que usted aplicó y que fueron utilizados de mucha reiteración en este trabajo. Entonces, algunos me preguntarán, profe, ¿cuántas palabras debo utilizar? No, pues utilice las palabras que más haya utilizado en la propuesta. Si usted cree que de pronto utilizó 8 o 10 palabras, pues básicamente lo que se requiere es que usted escriba esa lista, no ese glosario. Y lo que dice lista de referencia bibliográfica. Aquí que es importante que usted coloque un capítulo y que ya es lo último, la bibliografía, si usted consultó algunos libros, es decir, sobre algunos autores que hablaban, digamos, de los KPI o de los diagnósticos de los procesos, porque usted todos estos componentes que está aquí, el desarrollo de contenido, el A, el B, el C, el D y E, ustedes van a encontrar mucho material allá en internet y están sustentados por autores. Entonces, es importante que usted referencie a esos autores o esas páginas que usted consultó. ¿Por qué? Porque de pronto usted va a extraer información de allá que eso no es suyo. Y si usted lo coloca ahí y no lo referencia, pues obviamente eso se llama plagio. Entonces, obviamente uno, por sentido lógico, referencia que esa información es de fulano de tal. Si es un libro, pues obviamente usted lo puede colocar en un capítulo que diga bibliografía, pero si usted extrae un enlace, digamos, de internet que obtuvo la información, usted puede colocar bibliografía, es decir, en bibliografía puedo estipular el autor o el libro y en las biografías puedo colocar lo que son los enlaces que yo me fui a una página, bueno, aquí no es un libro, este es una página, este es un blog, entonces yo copio el enlace y lo pego. Y lo último dice, podrá encontrar más detalles en la actividad del anexo. El anexo es el que les mostré yo ahorita y que realmente ustedes lo deben verificar. Entonces, ¿qué se pide? Hombre, lo más lógico que esta propuesta comercial, usted la elabora en las herramientas ofimáticas de, obviamente, en Word. Entonces, básicamente,
Esto en sí son los pasos que ustedes deben desarrollar, obviamente, y esto les va a permitir más adelante, cuando ustedes lo apliquen en sus empresas, que es la propuesta. Bueno, esto porque va relacionada con la temática, pero hay propuestas comerciales donde las empresas presentan, digamos, por así decirlo, que muchas veces podríamos llamar como el portafolio a los clientes, que es lo que realmente quieren, pero ya ustedes aquí están haciendo un ejercicio como aprendí relacionado con la temática. Entonces, ya una vez usted elaboró esa propuesta comercial, pues básicamente el envío, es decir, los pasos de envío, lo mismo que yo les expliqué a ustedes en la unidad número uno, simplemente aquí lo único que cambia es el nombre del enlace. Entonces, básicamente ustedes se dirigen a la carpeta de evidencia. Luego, cuando usted le da clic a la evidencia, se van a este enlace que dice propuesta comercial indicadores en proceso logístico. Le da clic aquí donde está la manito con el número 2. Luego, adjunta el documento porque es un archivo que ustedes van a juntar, que aquí encuentran con la manito con el número 3. Y por último, le dan clic aquí con la manito número 4, le dan clic donde dice contestar. Le dicen contestar. Entonces, ahí básicamente ya ustedes estarían culminando con el desarrollo de esas evidencias relacionadas con la unidad número 2. Ahora sí, hay dudas, hay inquietudes sobre lo que ustedes van a desarrollar en la unidad número 2. ¿Es claro el mensaje? ¿Se entiende? ¿O hay ahorita hay confusiones todavía? Yo tengo una pregunta. ¿Dónde está la guía de aprendizaje? En el contenido Sí, usted de nuestro se va a curso. la carpeta de contenidos del curso, luego ahí se va a dirigir a una subcarpeta que dice actividades guía uno, 2 y 3, y dentro de esa subcarpeta usted va a encontrar guía 2. Ahí va a encontrar la guía de aprendizaje. Más sin embargo, si usted ha podido revisar los anuncios donde dice actividades a desarrollar en la unidad número 2, donde yo le coloqué, digamos, un hipervínculo que dice aquí, ahí ustedes le dan clic y pueden descargar la guía. ¿Ha aclarado la duda? Sí, aclarada. Ok, Gracias. con mucho gusto. ¿Dudas, inquietudes? ¿Es claro el mensaje? Ok, listo. Entonces, ahora les pregunto. Yo sé que hay algunos que ya manejan la información. Es importante que hagamos una interacción en territorio para lo que ustedes van a desarrollar en la unidad número 2, si lo requieren o ustedes ya saben los pasos de acuerdo a lo que yo les di, porque los pasos como tal yo se los expliqué aquí en la diapositiva, pero si ustedes lo requieren con muchísimo gusto, nos vamos a la plataforma y yo les explico. Yo por ahí les explico dónde van a encontrar el caso del aprendiz que me preguntó la guía, los materiales. Entonces, si requieren que nos vayamos directamente a la plataforma, ya eso lo deciden ustedes. Porque de pronto algunos miran, no, ya yo entiendo eso, yo sé dónde encuentro los materiales. Sí, Ok, sí, listo, sí, entonces, ok, profe, sería bueno. sí, ok, listo. Entonces me regalan unos segundos y aquí vamos a ingresar, me regalan unos segundos, vamos a ingresar a la plataforma. Y ahorita me confirma si realmente ustedes pueden observar la plataforma. Me regalan unos segundos, vamos a ingresar primero, me regalan unos segundos. Entonces aquí básicamente le doy la respuesta al aprendiz que me estaba preguntando por la guía. Entonces, en estos momentos estoy tratando de ingresar a la plataforma. Entonces, antes de ingresar, pues obviamente quiero que ustedes me corroboren si realmente el curso se puede visualizar, pero ya les digo, en estos momentos dejen que se me visualice la plataforma. En este momento aquí están las cuatro fichas, son cuatro fichas que tengo a mi cargo. Vamos a agarrar, digamos, la primera. Puede ser cualquiera. Ustedes pertenecen a una de ellas. Entonces, en estos momentos yo quiero que ustedes me corroboren. Regalan unos segundos, parece que el internet está un poco como lento. Bueno, entonces, en estos momentos yo quiero que ustedes me corroboren si pueden visualizar el curso. ¿Sí lo pueden visualizar? ¿Sí pueden Sí, visualizar el? señor. Ok, listo. Entonces, para el caso del aprendiz que me estaba preguntando dónde descargo la guía, miren que aquí está el anuncio de la conferencia del día de hoy. Luego, el cuadro de honor de los aprendices que entregaron sus evidencias de la unidad número uno a tiempo.
Para los aprendices que todavía tienen la evidencia de la unidad 1 sin resolver, todavía queda disponible. Es decir, que no importa que usted se haya atrasado, no quiere decir que ya usted tenga que desertar del curso, no. Tiene toda la facultad para entregar su evidencia y tiene plazo hasta el último día, pero traten lo posible que no se le represen actividad. Entonces, para el aprendiz que me preguntó dónde yo descargo la guía, aquí les coloqué un hipervínculo donde dice aquí, usted puede descargar la guía. Y el anexo donde dice propuesta también lo pueden descargar aquí. Entonces, estos son dos documentos que ustedes pueden descargar, pero esta es una opción que yo les coloqué para que ustedes lo puedan descargar de una forma, digamos, rápida. Entonces, si nosotros nos vamos al foro, que es la actividad que no es calificable, simplemente me regalo unos segundos y me voy a pasar a vista previa aprendiz, porque aquí estoy en vista previa, pero instructor, y de pronto hay cosas que ustedes van a ver que no se refleja ahí en el curso de ustedes. Entonces, ahora sí, estoy en vista previa aprendiz. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Si usted va a desarrollar el foro, que es totalmente sencillo, entonces usted le da clic en foro. El foro, entonces aquí se le va a presentar a usted los foros que usted tiene activo en el curso. Entonces está el foro social de presentación, está el foro de dudas e inquietudes y está el foro ventajas del e-commerce. Miren que básicamente usted le da clic en responder y en ese, en ese foro básicamente es leer, Claudia, en esa su carpeta, que usted va a encontrar la guía 1, 2 y 3, usted lee los materiales y simplemente va a dar respuesta a qué ventaja proporciona el e-commerce para las empresas que prestan servicios logísticos. Entonces, cuando ya usted tenga la respuesta aquí, en esta caja de comentarios, usted simplemente va a dar su respuesta, así como cuando usted se presentó en el foro social o presentó alguna duda, y cuando ya da usted su respuesta, le da clic en responder. Luego, cuando ya usted da responder, yo verifico su respuesta y luego se la retroalimento, más no se la califico porque este foro no es calificable. Ese es para el caso de el foro. Ahora, para el caso de la evidencia, es decir, para el caso de la evidencia, ustedes le dan clic en evidencia aquí. Este es para el caso del envío. Ahorita les voy a explicar para que entremos allá donde van a encontrar ustedes los materiales. Entonces, ustedes primero, si ya tiene ya elaborado el documento de la propuesta, entonces lo va a enviar. Entonces, básicamente le damos clic en evidencia y miren que a mano derecha de su pantalla, aquí encuentran unos enlaces que están en verde, que se encuentran activos, que son actividades por desarrollar. Las que se encuentran ya, digamos, color rosado, ya son actividades que terminó la fecha, pero quedan todavía disponibles. Entonces, usted se va a quedar, dice propuesta comercial indicadores. Entonces, voy a enviar ese documento, simplemente le doy clic. Al darle clic, pues simplemente espero que se me active, digamos, de la forma en la cual yo voy a juntar ese documento. Entonces, ¿qué les pido yo a ustedes? Que por lo general, a veces hay algunos aprendices que adjunten el documento, pero no esperan que se adjunte y envían y no envían nada, entonces queda vacío ahí Entonces usted aquí puede escribir, estimado tutor, por medio de la presente envío la evidencia tal, de la unidad 2. Entonces aquí dice adjuntar un archivo, le da clic, luego usted obviamente lo trae de su computadora, de su PC, y cuando ya el documento se adjunta, le dice aquí contestar. Esta es la parte final, pero ahora nos vamos a esta carpeta que dice contenido del curso. Es una carpeta muy importante para ustedes. Entonces, le damos clic en contenido del curso, le damos clic en contenido del curso, esperamos un momento que se nos active esa carpeta, esperamos unos segundos. Entonces, usted por lo general se le va a activar la carpeta matriz que se llama proyecto. Entonces, ustedes le dan clic en proyecto y miren que se van a desplazar aquí donde dice la carpeta que dice actividades de aprendizaje guía 1, 2 y 3. Simplemente por sentido lógico le doy clic, pero como es la unidad 2, perdón, entonces me dirijo a la guía 2. Y miren que aquí en la guía 2, ahí es donde voy a encontrar lo que yo necesito para el desarrollo de las evidencias de la unidad 2. Entonces, para el caso del aprendiz que también me preguntaba, aquí donde dice guía de aprendizaje 2, yo le doy clic y miren que aquí se me visualiza un enlace que dice que yo puedo descargar esa guía de aprendizaje aquí también. Le doy clic y automáticamente se me descarga. Es decir, no hago el proceso porque ya ustedes lo pueden hacer. Le doy clic y descargo la guía de aprendizaje. Luego me voy al segundo componente, que es el material formativo. Simplemente le doy clic, entonces aquí sí le voy a explicar el paso.
que yo les decía a ustedes cómo descargar el material, porque obviamente lo importante es que ese material a ustedes les quede a futuro. Entonces, aquí van a encontrar el enlace que se denomina la temática Elementos y Procedimientos para la Planeación Logística en el e-commerce. Entonces, simplemente le doy clic y miren que se me abre una ventana alterna a la cual simplemente que debo darle clic, debo darle clic donde dice iniciar, doy clic en iniciar, es el primer paso que yo debo, digamos, dar, y simplemente en la parte inferior a mano derecha de su pantalla dice continuar, es decir, que va leyendo hoja por hoja hasta que llegue a la parte final, pero ustedes quieren descargar el material, miren que en la parte superior a mano izquierda de su pantalla, aquí es donde le muestro con el cursor, ustedes encuentran el rótulo que dice menú. Le damos clic en menú y se me despliega una ventana, y si usted se desplaza en la parte final, miren que aquí dice descargar material. Aquí donde dice descargar material, pues obviamente usted lo descarga, se descarga una carpeta comprimida. Ya una vez esa carpeta comprimida, usted la descomprime y van a encontrar ese enlace que yo les había dado ahorita, que era de HTML, y ese material ustedes lo pueden abrir cuanto sea, una vez termine el curso, las veces que ustedes quieran, y pueden observar ese material interactivo. Luego, retorno nuevamente al siguiente componente que dice actividad de aprendizaje 2. Es decir, este es el enlace, esta es una segunda alternativa, este es el segundo enlace que me permite a mí una segunda alternativa para enviar esa propuesta. Entonces, usted simplemente sería aquí donde dice ver evidencia, le da clic y lo direcciona a donde yo ahorita les expliqué evidencia, le doy clic en propuesta o subo el documento y obviamente lo envío. Pero aquí yo les dije, antes de enviar y antes de resolver la propuesta, miren que aquí dice, por favor, descargue el anexo, que es este que está aquí, el anexo de la propuesta comercial, que dice, dé clic aquí, usted le da clic y automáticamente a ustedes se les descarga un documento en Word. Ese documento en Word, pues obviamente, miren que ahí se está descargando, al igual también allá en el anuncio que yo les coloqué, ese es el mismo documento. Entonces, aquí básicamente ya ustedes estarían, por así decirlo, digamos, teniendo todo un insumo completo para desarrollar su evidencia, obviamente, de la unidad número 2. Y también es importante que aquí en la carpeta de sesiones en línea, aquí se alojan tanto los enlaces de las sesiones para ingresar como también las grabaciones. Por ejemplo, en esta carpeta de grabaciones, si le damos clic, mire que el primer enlace que yo encuentro, van a encontrar ustedes, aquí se va a encontrar la grabación de la primera unidad, pero también va a encontrar el resumen. Entonces, ¿cómo encuentro el resumen? Estoy reservando el primer documento y me voy al segundo. Y el segundo es básicamente es un resumen donde dice que se desarrolló en esa unidad como tal. Entonces aquí básicamente queda aclarado, digamos, el recorrido de lo que ustedes deben desarrollar en la plataforma. ¿Es claro el mensaje o hay alguna duda antes de cerrar para ya entrar a la parte final? ¿Es claro, digamos, el procedimiento, lo que ustedes deben desarrollar en la plataforma? ¿Hay dudas, inquietudes? ¿Estoy solo en sala? No, profe, todo está claro. No, no la escuché. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? No, no, señor, todo Ok. está claro. ¿Qué pueden visualizar ustedes en pantalla? Interacción en territorio. ¿Qué visualizan en pantalla? Sí, señor. Ok, listo. Entonces ya para finalizar, ya hicimos el recorrido. Entonces ahora vienen las orientaciones generales. Pues básicamente, ¿qué orientaciones generales deben tener ustedes en cuenta para el desarrollo de su evidencia? Lo mismo que yo les dije en la unidad número 1. Las actividades de intervención deben ser enviadas única y exclusivamente por la plataforma. Es decir, las actividades no pueden ser enviadas al tutor por el correo, no, porque ya institucionalmente está, todo debe reposar por la trazabilidad, debe reposar en la plataforma. Es decir, una actividad que usted me envíe por el correo, pues obviamente yo le voy a decir que gentilmente le envíe para la plataforma, porque allá debe quedar la evidencia, debe quedar la retroalimentación y allá debe quedar la calificación. ¿Qué debo hacer para resolver las actividades? Hombre, descargar la guía de aprendizaje, para este caso, correspondiente a cuál la unidad, bien sea la 1, la 2 o la 3, la cual me permite el qué, el cómo y a dónde debo enviar mis evidencias.
También debe descargar los materiales de estudio formativo, ya yo se los dije. Una vez desarrolladas las actividades, se deben enviar las mismas por los enlaces correspondientes, es decir, cada evidencia tiene un enlace correspondiente. Y si en dado caso que tenga dudas e inquietudes, ustedes se pueden soportar también de esta grabación, como también me pueden escribir al foro de dudas e inquietudes, como también me pueden escribir al correo. Las evidencias se califican en aprobadas de A y no aprobadas en D, y eso se lo expliqué en la primera clase, que el sistema de evaluación del SENA es tipo cualitativo. ¿Cómo hago para verificar mi rendimiento académico? Tienen dos opciones. Una, usted se puede dirigir a la carpeta que dice calificación y allá casualmente usted va a encontrar el RAT, que viene siendo el RAT, la unidad que usted está ejecutando, le da clic donde está el más, si usted va a verificar su calificación en el más, y ahí va a encontrar usted si es A de aprobado o si es D de no aprobado. Entonces, si encuentra una D, la debe corregir y la debe volver a enviar. Pero ¿cómo hago para ver la retroalimentación del tutor, del instructor y la calificación? Sencillo, usted se va a la carpeta de portafolio de evidencia y al darle este clic en la parte superior, usted simplemente se va a direccionar en lo que presentó. Usted presentó una evidencia que es un trabajo, entonces les doy clic en evidencia y ahí se me desglosan las evidencias que yo he presentado y qué fue lo que el instructor me colocó. Entonces miren que aquí donde está en la parte inferior, donde dice comentario, ahí van a encontrar ustedes el comentario que yo le di y la retroalimentación y la calificación a mano derecha, que puede ser A o D. Entonces si es D, usted mira el comentario, no, aquí hay algo que me hizo falta y el instructor me colocó la observación, entonces usted hace la corrección y la vuelve a enviar por ese mismo enlace. Eso es para que usted vea el rendimiento académico y simplemente recordarle que esta sesión en línea ya ustedes la pueden observar de 24 a 48 horas, es decir, que ya mañana, por muy tarde, yo les dejo ya a ustedes subiendo esta grabación, es decir, me voy a la carpeta contenido del curso, luego me dirijo a sesiones en línea y a grabación de sesiones en línea, ahí va a reposar esa grabación como tal. Entonces, ahora sí, estimados aprendices, alguna duda, alguna inquietud, y entramos ya al espacio de conclusiones y preguntas. Claro, el mensaje, antes de recordarles que para la próxima conferencia web, que es la unidad número 3, ya ustedes la pueden verificar ahí en el cronograma, que dice fecha y hora para que ustedes lo tengan presente. Cualquier novedad de cambio, pues obviamente yo les informo oportunamente. Entonces, hay dudas, hay inquietudes, ¿es claro el mensaje? Sí, claro, profesor. Ok, muchas gracias. Si no hay dudas, inquietudes, simplemente a todos ustedes, estimados aprendices que se encuentran matriculados en la formación Apropiación de Requerimientos Logísticos en el e-commerce, a todos ustedes les expreso muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier inconveniente, aquí voy a estar yo. Mi nombre es Leonel Moscote Díaz para orientarlos a ustedes, e inclusive ustedes tienen un grupo de WhatsApp también. Pues hasta el momento no he recibido notificación porque de pronto al parecer todo va en completa